H para este caso, o que también esta misma H la podemos sustituir cuando obtengamos el asentamiento último, la sustituimos, como dice ahí, como D. ¿Ya? O H o D es el mismo término. Las fórmulas, la propuesta inicial parte diciendo que existe un esfuerzo vertical, de eso el esfuerzo vertical prima o efectivo más la presión intersticial. De ahí se obtiene la presión hidroestática, que es la presión que encontramos siempre bajo el nivel freático. La presión hidroestática es la que encontramos bajo el nivel freático. Y tenemos la presión en exceso por efecto de la carga Q que estamos aplicando al suelo. Esta carga Q en toneladas metro cuadrado. Dice, durante la disipación del exceso de presión intersticial, el esfuerzo efectivo aumenta y por lo tanto el incrementa su resistencia al corte. El agua no tiene resistencia al corte. El agua, eso hay que calcularlo como concepto. No es un concepto que lo tenga que explicar ahora, lo van a ver más adelante, pero el agua, porque es un concepto nuevo, la resistencia al corte. Y está en relación a un análisis que se debe hacer con respecto a un elemento en que está sometido a varios esfuerzos, entre esos esfuerzos verticales como los que conocemos, pero a la vez también va a encontrarse con sigmas de esfuerzo al corte. Bueno, y eso hay que tenerlo claro. El agua no se aplica en el agua el esfuerzo al corte. Bueno, para poder continuar con el ejemplo y aplicarlo y entenderlo, tenemos también que el análisis se realiza con un coeficiente de compresibilidad volumétrico que se define como MV. Ese MV se obtiene en laboratorio. ¿De qué manera? Determinando cuánto es el A sub D, que el A sub D corresponde al coeficiente de compresibilidad. Es un coeficiente que se obtiene en laboratorio. A sub B, entonces, coeficiente de compresibilidad. El C sub V es el coeficiente de consolidación vertical, que también tiene un K sub B, que es otro coeficiente de consolidación, Q sub B. El resto de la ecuación ya la conocemos. Esto corresponde a lo que es el peso específico por el coeficiente de compresibilidad y el resto de la relación. Pero bueno, estos datos yo se los voy a dar. Estos datos van a estar como números. Como observemos acá el ejemplo tiene esos datos acá instalados para poder desarrollarlos. En donde Q sub V, el coeficiente de compresibilidad volumétrica, es de 0,8 metros cuadrados al año. ¿Ya? Y, perdón, el coeficiente de compresibilidad es 1,5 metros cuadrados al año. Y el coeficiente de consolidación, 0,8 metros cuadrados al año. Esos datos van a estar. ¿Qué es lo que deben entonces ustedes en la prueba? Si es que hay un ejercicio de esto, que lo más probable que sea así, es simplemente conocer el concepto y aplicarlo. Nada más. ¿Qué ocurre acá? Veamos este ejemplo. Bueno, tenemos también T, que es un factor de tiempo vertical, que es adimensional porque no tiene unidades métricas, ¿ya?
es adimensional y está en relación al coeficiente de consolidación vertical, al T en tiempo en años y a H ya conocemos que es la altura. Para este ejemplo, el H es 8. El H es 8. Pero si acá existiera una base permeable, si existiera acá una base permeable, el H ya no es 8, sino que es H medio, y esto es 4. ¿Ya? 4. Porque esos metros de arriba no me están contribuyendo a la consolidación que yo pretendo observar, que es la arcilla. La arcilla es la que yo quiero observar cómo se comporta, porque eso es lo que está bajo mi estructura donde yo voy a fundar. Lo que tenemos arriba puede ser, por ejemplo, puede ser un terraplén o un relleno estructural de 5 o 6 metros de altura. Esto puede ser, incluso esta arena puede ser representar un relleno estructural, que es una carga Q. Una carga Q que es la masa partida por la superficie. Recordemos que Q se puede definir, o se define como masa partida por superficie. Entonces la masa puede aparecer de la densidad multiplicado por la altura, y así se puede descomponer, que al final necesitamos que nos quede en unidades de kilonewton metro cuadrado, tonelada metro cuadrado. Tenemos entonces que la base es impermeable acá, pero arriba el agua va a escurrir. ¿Y cómo ocurre? Como el agua escurre hacia arriba, se escapa hacia arriba cuando se aplica esta presión o este incremento Q, que es 5 toneladas metro cuadrado. El agua escapa, ¿cierto? Sí. Escapa. Entonces escapa en cuanto en H, escapa en 8. H es 8. Y el asentamiento último, porque para esto, como hay una carga, ya conocimos el asentamiento inmediato, que es lo que provoca inmediatamente la estructura. Pero también hay un asentamiento final que está en relación a cuando el terreno está cargado en una obra que puede posiblemente durar 8 meses, pero ya la estructura gruesa en sí está, para un terreno probablemente la consolidación se haya provocado en 4 meses. Por lo tanto, se evalúa en los 4 meses el asentamiento, no los 8 que dure la obra, por ejemplo, para lo que es la consolidación. Y podemos obtener lo que es el asentamiento último y el asentamiento final. El asentamiento último está con qué datos: coeficiente de compresibilidad, el D, que en este caso es el H, multiplicado por Q, o el delta Q que aparece ahí. Eso nos da como resultado, como asentamiento en metros, milímetros, etc. Ojo con los resultados de las unidades que tengamos ahí. En la prueba o en las pruebas ha ocurrido siempre que el problema que hay no es que no sepan, sino que las unidades no están. Y eso nos ocurre a todos. ¿Ya? Y eso ocurre desde que yo vengo haciendo esta asignatura. Y yo les digo desde un inicio, desde cuando me presento acá adelante, que las unidades son importantes. Y nadie considera eso en las pruebas. Entonces, ¿qué ocurre? Como no le colocan unidades, suman peras con manzanas. Y ahí está el problema.
para obtener el asentamiento final, el asentamiento anterior lo multiplicamos por la consolidación o el grado de consolidación. ¿Estamos en condiciones de hacer el ejercicio? ¿Sí? Entonces partimos acá.